Una función va a estar siempre representada como una ecuación, como las que venimos viendo, pero ahora la vamos a representar en lo que es el eje de las X y el eje de las Y. ¿Por qué se llama una función? Porque decimos que son dos variables, una es la variable X y la otra es la variable Y, y hay una variable independiente, que es la variable X, y se grafica en el eje horizontal, que sería esto de acá, y una variable dependiente, que sería Y, que se grafica en el eje vertical, ¿sí? ¿Qué implica que una variable sea independiente y la otra dependiente? Esto va a servir un montón también para lo que es función lineal, que vamos a ver después, y función cuadrática. La variable independiente, que está representada por X, siempre va a tomar, se le puede asignar valores, y el valor que tome Y en la función va a depender del valor que se le asigne a X. Entonces, por lo general, siempre nos vamos a enfocar en lo que es funciones, en lo que es la variable X. ¿Sí? Por ejemplo, el dominio de una función siempre va a depender de la variable X. Dicho esto, para que un gráfico, viéndolo gráficamente, viendo una función gráficamente, para que sea una función, yo tengo que identificar que a cada valor que le asigno a X, ¿sí? Y puede tomar únicamente un valor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo identificamos con el criterio de la recta vertical? Porque si yo lo veo gráficamente y trazo una recta por acá, por ejemplo, hagamos de cuenta que esto es una recta, estoy diciendo para cuando X toma este valor que está acá, y en este caso me muevo en el plano, voy hasta el gráfico y puede tomar dos valores. ¿Entienden? ¿Se ve ahí? Si yo me posiciono en X acá y me muevo hasta el gráfico y toma este valor arriba y este valor abajo. Si me posiciono acá y trazo otra recta vertical, por ejemplo, y digo, este es el valor que toma X, me muevo por la recta, voy hasta la gráfica y toma este valor, bajo hasta acá de nuevo y toma este valor. Entonces, si yo al darle un valor a X veo que Y, trazando una recta, Y toma más de un valor, esto no es una función. ¿Por qué no es una función? Por el criterio de la recta vertical. Siempre lo tienen que explicar así. No es función. Esto no es una función. Ahora, el otro gráfico, por ejemplo, este que está acá, si yo trazo una recta acá para X, por ejemplo, cuando X vale menos 2, y me muevo por el gráfico, acá es el valor que toma Y, ¿sí? Tomo un solo valor Y, trazo otra recta por acá y digo, este es el valor que toma X en la recta que yo tracé. Me muevo hasta el gráfico, este es el valor que va a tomar Y. Hago otra recta más. Acá está X. Me muevo por el gráfico, este es el valor que toma Y. Entonces esto sí es una función. ¿Por qué? Por el criterio de la recta vertical. Porque si trazo la recta vertical, veo que a cada valor que le asigno a X en la recta, o sea, el valor que toma X, para el valor que toma X en la recta, Y toma un valor en esa función. Entonces, cuando les den un gráfico y les pregunten, ¿es una función o no es una función? ¿Qué van a hacer? Van a trazar una recta vertical y van a ver si el gráfico, digamos, corta en más de un punto a la recta, es decir, que Y puede tomar más de un valor en esa recta, no es una función. Si yo trazo la recta vertical y veo que Y toma un solo valor para esa recta, entonces sí es una función. ¿Queda claro hasta acá lo que es
el criterio de la recta vertical y se justifica así, se grafica, se hace la recta y se justifica que es una función o no es una función por el criterio de la recta vertical. Y ahí queda justificado. Esta sería como la parte más sencilla, a simple vista, para identificar si es una función o no un gráfico que me den. Ahora, hay dos formas de analizar una función. Puede ser gráficamente, hacerlo gráficamente, o hacerlo analíticamente. De las dos formas, yo siempre puedo identificar cuál es el dominio de la función, cuál es el rango de la función, cuál es la intersección con el eje X, cuál es la intersección con el eje Y y cuáles son los ceros de la función. Yo acá le dejé escrito qué representa cada cosa muy simplemente, como para que se entienda. El dominio de una función van a ser todos los valores que puede tomar X dada la función. Si yo veo acá el gráfico y veo que la función, acá tengo el eje de las X, ¿verdad? Arranca cuando X toma el valor 1 y se desplaza, va creciendo hacia la derecha hasta el infinito, porque siempre piensen que por más que acá diga, llega hasta el valor 9 el gráfico, esto continúa hasta infinito. ¿Qué me quiere decir esto? Que el dominio de esta función, que está graficada acá, el dominio va a ser igual. ¿Cuáles van a ser los valores que puede tomar X acá? Desde este valor, desde cuando X es igual a 1, y lo toma, sí, porque está cerrado, entonces le voy a poner 1, hasta el infinito, porque la gráfica se va hacia la derecha hasta el infinito de X. Entonces, ese va a ser el dominio de X, ¿sí? No puedo decir que el dominio de X son todos los reales, por ejemplo, porque la gráfica empieza cuando X vale 1, ¿sí? Entonces, si yo tengo que analizar gráficamente lo que es el dominio de una función, veo dónde empieza el gráfico y ahí identifico cuál va a ser los valores que va a tomar X en esa función. Por ejemplo, en este ejemplo que veíamos, este anterior, ¿sí? Donde tenemos una gráfica que si es una función, los valores que puede tomar X, si yo me centro en lo que es el eje de las X, o sea, acá, y veo cuáles son los valores que puede tomar X, esto siempre tengan en cuenta que es una parábola, es el gráfico de una función cuadrática, que ya lo vamos a ver más adelante, y esto se extiende, se extiende, se extiende, se extiende hasta llegar al menos infinito para acá. Siempre las funciones cuadráticas van así. Y esto igual, se extiende, se extiende, se extiende, se extiende hasta llegar al infinito acá. Entonces, el dominio de esta, por ejemplo, van a ser... De menos a más infinito positivo. Claro, de menos infinito a más infinito o todos los reales, directamente. Porque recuerden que todos los reales van a ser todos los valores desde el menos infinito hasta el infinito. Entonces, siempre que sea, por lo general no, siempre que les den una función cuadrática, ya sea que la curva se abra para abajo o tenga la pancita para arriba, ya eso van a ver cuando analicemos funciones cuadráticas, el dominio siempre van a ser todos los reales, porque X puede tomar cualquier valor. Ahora, dicho esto, si yo veo esta función de acá, X no puede tomar cualquier valor de los reales, sino que el gráfico me indica que empieza en 1, ¿sí? Entonces el intervalo del dominio va a empezar en 1 y se va hasta el infinito. Ahora, ¿qué es el rango? El dominio van a ser los valores que puede tomar X dada la función. Y el rango, como hemos dicho que X es la variable independiente, Y es la variable dependiente de X, una vez que yo tengo analizado o encuentro el dominio de X, el rango de la función van a ser los valores que puede tomar Y dado el dominio de X. Entonces, si yo sé que el dominio de X es desde 1 positivo hasta el infinito, para identificar el rango tengo que ver cuál sería el valor
que tome y cuando X empieza el dominio, o sea, dado el dominio de X, es decir, cuando arranca, es 1, ¿verdad? Cuando X vale 1. ¿Qué valor toma Y cuando X vale 1? ¿Cómo encuentro eso? Esto sería decir, después cuando lo veamos analíticamente, va a ser F de 1, porque le estoy asignando el valor 1 a X, ¿sí? Y ahí voy a identificar dónde empieza mi rango. Si yo veo acá en el gráfico, voy a poner un poquito de zoom, y digo que cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? 0. 0. Muy bien. Entonces, si f de 1 va a ser igual a 0. Entonces, el rango, es decir, los valores que va a tomar Y dado el dominio de X, va a ser igual a 0, 1. 0, en realidad lo tengo que marcar como intervalo. Entonces va a ser 0 infinito. ¿Por qué infinito? Porque esta recta, o sea, esta función, este gráfico de la función, también siempre piensen que el crecimiento es exponencial, entonces va creciendo, 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 creciendo hasta el infinito para X y hasta el infinito para Y. Bien. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué implica la intersección con el eje X? Para analizarlo analíticamente, o sea, cuando a mí me den una función, la intersección con el eje X va a ser cuando la función se hace 0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan cuando una ecuación la igualamos a 0? Sí. Bueno, acá hacemos exactamente lo mismo igualando la función a 0. ¿Qué quiere decir que la función sea igual a 0? Que Y va a ser 0 en esos puntos. Entonces, ¿cuál va a ser la intersección con el eje X en este gráfico? El 1. Cuando X vale 1, ¿verdad? Esto Sí. de acá, que hemos identificado, va a ser la intersección con el eje X. Pero siempre la intersección la tengo que marcar como puntos, ¿sí? Tanto en el eje X como en el eje Y son puntos. Los ceros van a ser los valores que tome X en ese punto donde la función se hace 0. Pero si a mí me pide intersección con el eje X, que acá le voy a llamar IX, llamemos intersección con el eje X, es un punto, yo tengo que identificar un punto. ¿Cuál va a ser este punto? Va a ser el punto 1, 0. Es decir, que cuando X vale 1, acá le voy a poner arribita X, y vale vale 0. 0. Siempre los puntos de la gráfica se los identifica o se los lee poniendo primero el valor que toma X en ese punto y después el valor que toma Y en ese punto. Entonces, la intersección con el eje X siempre va a ser los puntos donde Y sea 0 y X tome un valor para Y igual a 0. O sea, la función sea 0. Ahora, la intersección con el eje Y. ¿Tiene esta función intersección con el eje Y? No. No, no se cruza en ningún momento con el eje Y. No lo intersecta al eje Y en ningún punto. Para que haya intersección, el gráfico debe pasar por el eje Y. Entonces, no hay intersección con el eje de las Y. Y ahora, para identificar los ceros de la función, yo quiero buscar los ceros van a ser los valores que tome X en la intersección con el eje X, ¿sí? Ya hemos sacado la intersección con el eje X, que era el punto 1, 0. ¿Qué valor toma X en ese punto? 1. Entonces, la función tiene un 0, que es cuando X toma el valor 1 y es igual a 0. ¿Sí? Sí. Perfecto. Si lo veo, por ejemplo, en esta gráfica anterior, acá, bueno, que ya está toda dibujada,
Pero si quiero identificar cuáles van a ser los ceros o la intersección con el eje X, van a ser estos de acá. Voy a buscar el valor que toma X en estos puntos y eso van a ser los ceros, y el punto, el valor que toma X, 0, van a ser la intersección con el eje X, y en este caso, por ejemplo, este punto sería la intersección con el eje Y. Entonces, para que quede claro, si lo veo gráficamente, ¿qué tengo que identificar? La intersección con los ejes, si la función pasa por el eje X, ese punto o esos puntos van a ser la intersección o las intersecciones con el eje X. Si la función, es decir, la gráfica, pasa por el eje de las Y, ese punto o esos puntos por donde corte al eje de las Y va a ser la intersección con el eje Y. Y el cero o los ceros van a ser los valores que tome X en esos puntos en los que se intersecta con el eje de las X. Esto sería para verlo gráficamente. Acá tenemos otro gráfico también para que analicemos. El dominio, la intersección con los ejes y los ceros. Si yo veo el dominio de acá, ¿qué les parece? X puede tomar cualquier valor, o hay algún valor dentro del eje X que no tome la ¿Cómo función. ¿Cómo sería no? después? Espera. Sí, sí. Lo que pasa es que acá la redondita dice que no lo toma la X. Claro, esto que está acá, como está abierto, cuando X No vale entiendo. 3, ese punto X Sí. no lo toma. Entonces yo tengo que identificar que el 3, el número 3 o el valor 3 para X, no pertenece al dominio de X. Entonces, ¿cómo voy a escribir el dominio si digo que el 3 no pertenece? Tengo dos formas de escribirlo. O decir que son todos los reales O desde menos el valor 3, que lo voy a poner entre llaves porque es un solo punto. bien. ¿Se acuerdan que decíamos cuando uso las Sí. llaves para identificar un solo punto? Cuando uso los corchetes es cuando incluye esos valores del intervalo. Cuando uso paréntesis es porque no los incluye. Acá si yo lo quiero sacar del dominio al 3, lo puedo escribir como los reales, todos los reales, menos el 3. Y si no, otra forma de escribirlo, que sería exactamente igual, sería decir desde menos infinito hasta el 3 abierto, unido al 3 abierto, por eso va con Infinito. paréntesis, infinito. Son las Infinito. dos formas en las que puedo escribir el dominio de X. Y acá, ¿cómo identifico que no va incluido el 3? Porque tiene un punto abierto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el rango de la función? El rango de la función, hemos dicho que van a ser los valores que puede tomar Y dado el dominio de X, ¿verdad? Sí. Si yo analizo esta función, me paro en el eje de las Y, ¿verdad? Y Sí. digo, dada esta función, ¿Y toma algún valor negativo? No. Que esté para abajo, no, ¿verdad? No. ¿Toma el valor 0? ¿Puede tomar el valor 0? Sí. No. ¿Por qué no? Porque está vacío X. Porque X está vacío. X no puede tomar el valor 3 y Y va a ser 0 cuando X valga 3. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado porque si 3 no está incluido en el dominio de las X, en el dominio de la función, X no puede tomar el valor 3 y no puede tomar el valor 0. ¿Sí? Sí. Entonces, el rango va a ser desde 0 abierto, porque no lo toma, hasta infinito. Bien. Eso es siempre prestar atención si el puntito está abierto o está cerrado. Bien. Entender que el rango va a depender del dominio, porque
primero tengo que identificar cuál es el dominio de la función, que son los valores que va a tomar x, dada la función, y en base a eso voy a identificar cuáles son los valores que va a poder tomar y. Bien. Ahora, ¿cómo identifico la intersección con los ejes? Voy a ver la intersección con el eje x. No intersecta, como es No estaba. intersecta. Muy bien. Entonces no hay intersección. No hay intersección con el eje x porque el único punto que podríamos decir que podría intersectar sería el 3, 0, pero ¿qué pasa? No está incluido en el dominio. Entonces no hay intersección con el eje x. Ahora, intersección con el eje y. ¿Se intersecta con el eje y en algún punto? Intersectan en el 3. Acá, ¿verdad? Claro. Se intersecta con el eje y. Entonces, ¿cómo voy a marcar ese punto? Si sé que es la intersección con el eje y, x toma el valor 0, ¿verdad? 0 y 3. Y 3. Y toma el valor 3. Entonces, ese punto 0, 3 es la intersección con el eje y. Bien. Y ahora, los ceros de la función, ¿tiene cero la función? ¿Se hace No cero? tiene, no tiene. No No. tiene cero la función. No tiene. Y acá un dato para que se vayan dando cuenta. Si no hay intersección con el eje x, no va a haber ceros. No hay ceros. Para que la función tenga ceros, sí o sí tiene que haber intersección con el eje x. Entonces acá no hay intersección. No hay intersección, no hay ceros. ¿Se entiende gráficamente cómo analizo la función? Sí, ahora sí. Bien, y recuerden siempre, cuando marco intersecciones, las voy a identificar con el punto en el que se da esa intersección con el eje. Si estoy hablando de intersección con el eje x, x siempre tiene que tomar un valor en ese punto e y tiene que ser 0. Si marco la intersección con el eje y, x va a ser 0 e y toma un valor en ese punto. Y los ceros siempre los voy a marcar como x igual a, porque van a ser los valores que toma x en la intersección con el eje x, ¿sí? Eso que quede claro. Ahora, vamos a la parte divertida porque eso era verlo gráficamente. Ahora veamos qué pasa cuando me dan una ecuación o una función ya para analizarla analíticamente. Como veíamos recién, bueno, lo más importante es, vamos a analizar el dominio de x. Si a mí me dan, no me dan un gráfico, sino me dan una ecuación que me dicen, esta es una función, que siempre, recuerden, una función la voy a identificar como f de x, h de x, g de x, no importa la letra que le ponga, pero yo voy a estar diciendo que es algo que depende, o sea, que la función depende de x, ¿sí? Incluso después, cuando veamos función lineal o cuadrática, van a ver que aparece la y igual a algo, y eso es la función, ¿sí? Pero ahora yo tengo la función así, es decir, f de x, como está puesta acá. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? Que hemos dicho que era el dominio. Eran los valores que puede tomar x dada la función, ¿verdad? Acá, en este ejemplo, yo tengo la función de x que me dice que f de x es igual a la raíz de x cuadrado más 2x, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo analizo el dominio de la función? ¿Qué valores? No la tengo que igualar a 0, no la tengo que igualar a un valor, no tengo que despejar nada, simplemente tengo que hacer el análisis, observar cuál es la ecuación y tratar de identificar, según lo que me den, cuáles son los valores que x no podría tomar en esa función. Si yo veo esta función, ¿qué es lo primero que tengo que identificar? Que tengo una raíz, ¿verdad? Sí. ¿Y qué habíamos dicho respecto a las raíces? Que no existe raíz de qué? Un número negativo. No existe raíz de número negativo, ¿verdad? Sí. Yo lo voy a escribir acá. Vuelvo a pedir perdón por la letra. Ya voy a perfeccionar esto. No existe raíz de número negativo, ¿verdad? Exactamente.
Bueno, le voy a poner acá de menos, ustedes entienden que va a ser de número negativo. Entonces, si no existe raíz de número negativo, ¿cómo tiene que ser lo que esté dentro de la raíz? En este caso sería x al cuadrado más 2x, Mayor o igual a 0. mayor o igual que 0. ¿Por qué puede ser 0? Porque si existe la raíz de 0 y es 0, ¿sí? Sí. Entonces, en este caso sí puede tomar el valor 0, por ende, lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿para qué nos sirvió ver ecuaciones y ver ecuaciones? Para llegar a esto, para analizar el dominio de una función. Acá yo tengo una inecuación para, para resolver, igual que las que venimos resolviendo siempre, ¿verdad? ¿Cuál es Sí. la particularidad acá? Que es una ecuación ¿cómo? Cuadrático. Cuadrática, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo necesito que esta ecuación cuadrática sea mayor o igual que 0, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar y cómo voy resolviendo? Las X. Primero X1 y X2. encuentro x1 y x2, pero ¿para qué encuentro x1 y x2? Para poder expresarla la función, ¿de qué forma? Polimonial. Esta es la forma polinomial y yo la quiero expresar en la forma factorizada. Factorial. Factorial, bien. Claro, para poder hacer el análisis de signos y determinar cuáles son los valores que puede tomar X para que sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Sí. Entonces, lo primero que hago es encontrar X1 y X2. ¿Cómo quieren que lo encontremos? Aplicando fórmula, porque acá, ¿qué nos falta? ¿Qué valor no tenemos? El C, pero es 0. Se lo El toma el C es 0 como 0. el C. Quieren que lo dejemos, aplicamos la fórmula y decimos que C es 0. Sí. Entonces, yo voy a encontrar X1 y X2, voy a decir que A es igual a 1 y B es igual a 2, ¿verdad? Sí. Hasta acá todo bien. Entonces, C. y C es 0, perdón. Sí. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula era menos B, entonces va a ser menos 2 más menos la raíz de B cuadrado, o sea que voy a poner el 4 directamente porque sería 2 al cuadrado es 4, Menos. menos 4 4. por 1, ¿verdad? Sí. Por A. Menos 4 por 1, perdón, por C. Por 0. Por 0, ¿sí? Sería 4. Sobre 2 por A, o sea, 2 por 2. 1, 2. ¿verdad? Sí. Entonces, acá me va a quedar que x1, x2 van a ser igual a menos 2 2. más menos. Esto se me hace 4. 0 porque 4 por 1, 4 por 0, 0. 4 4. menos 0, 4. La raíz de 4, 2. 2 sobre 2. 2 sobre 2, ¿verdad? Sí. Entonces, acá voy a decir que x1 va a ser igual a 2 sobre 2 es 1, entonces primero lo sumo, menos 2 más 1, menos 1, ¿verdad? Sí. Me corrigen cualquier cosa si ven algún error. Y x2 va a ser menos 2, menos 1, menos 3. ¿Sí? Entonces, ya encontré el valor para x1 y para x2. Entonces, ahora lo que hago es a esta ecuación expresarla en forma factorizada. ¿Cómo expresaba en forma factorizada? Decía que x menos x1 por x menos x2 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Para que esto sea mayor o igual que 0, primero lo voy a escribir acá, me quedaría x, x1 vale menos 1. Por este menos que está acá, me quedaría x más 1. X más 1 por, ay, qué feo que ha salido ese, por x más 3, porque x2 vale menos 3,
Entonces, por este menos de acá me queda más 3, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ya tengo yo expresada la inecuación en su forma factorizada, ¿verdad? Entonces tenía dos alternativas acá para que esto sea mayor o igual que 0, es decir, que sea positivo, el resultado tiene que ser positivo. Este puede ser positivo y este puede ser positivo, ¿verdad? La alternativa 1 o la alternativa 2, que los dos sean negativos. ¿Se acuerdan esa parte? Tengo dos posibilidades. ¿Por qué? Porque más por más me va a dar más. Acá tengo un por. Y menos por menos también me va a dar más. Y yo necesito que el resultado sea positivo. Positivo es mayor que 0. Mayor o igual que 0. Entonces, tengo las dos alternativas para analizar. ¿Sí? Voy a agregar una hojita acá. Así puedo seguir acá. Y planteo. La primera alternativa, que decíamos que los dos tienen que ser positivos, ¿verdad? Simultáneamente, uno y el otro tienen que ser positivos. Entonces, voy a decir que x más 1 tiene que ser mayor, igual que 0, y, recuerden que esta cosita así es el y x más 3 tiene que ser también mayor o igual que 0. Tienen que ser los dos positivos, ¿verdad? Entonces, acá resuelvo y digo, x va a ser mayor o igual que menos 1 y x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Lo veo gráficamente para encontrar mi primer conjunto solución, que va a ir unido al segundo. Hago mi recta. Voy a marcar el 0 acá. Y voy a decir, esta primera parte, donde x tiene que ser mayor, igual que menos 1. Voy a marcar el menos 1 acá. Y para que x sea mayor o igual que menos 1, ¿a dónde me voy? Hacia el infinito. Me muevo para la derecha, ¿verdad? Sí. Segundo, para que x sea, marco el menos 3. Lo marco acá el menos 3. Y digo, x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Entonces voy a marcar acá y me voy a ir también hacia la derecha, ¿verdad? Estos puntitos son cerrados. ¿Qué tienen en común los dos gráficos? ¿Dónde se intersectan? Menos uno infinito. Menos 1 infinito. Entonces, mi primer conjunto solución, para que los dos sean positivos, el conjunto solución va desde menos 1, cerrado, esto es un corchete, al infinito. ¿Sí? Ahora Sí. analizo la segunda parte. Analizo la segunda parte donde decíamos que la otra posibilidad para que el resultado sea mayor o igual que 0 es que los dos sean negativos, ¿verdad? Para que los dos sean negativos, x más 1 tiene que ser menor o igual que 0 y x más 3 tiene que ser menor o igual que 0. Entonces ahora digo, x va a ser menor o igual que menos 1, ¿verdad? Y acá, y x va a ser menor o igual que menos 3. Sí. Entonces, grafico la recta, marco de nuevo los valores,
el 0 y el menos 1. Bueno, el 0 no hace falta, pero siempre para ubicar dónde van a estar los positivos y dónde van a estar los negativos. El menos 1 y el menos 3. Y vuelvo a graficar y digo, x menor o igual que menos 1. Entonces, me posiciono en el menos 1, pongo el puntito cerrado y me voy ahora hacia la izquierda, ¿verdad? Y para graficar la segunda parte, que me dice que x tiene que ser menor o igual que menos 3, me voy a parar acá y me voy a ir hacia la izquierda. ¿Qué tienen en común? Menos 3 infinito negativo. Muy bien. Y a eso siempre expreso desde el menor valor hacia el mayor. En este caso, ese es el conjunto de solución, pero lo voy a poner como menos infinito, menos 3. Cerrado. Vale, ahí es un menos. ¿Sí? Sí. Entonces ya encontré los conjuntos soluciones. El conjunto solución total, digamos, sería el menos infinito, menos 3, unido al menos 1, menos infinito, ¿verdad? Perdón, menos 1 infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que x, el dominio de x, va a ser esto. Este conjunto de solución es el dominio de x. ¿Por qué? Porque estos son los valores que puede tomar x. X puede estar desde el menos infinito al menos 3 o desde el menos 1 al infinito, para que, nunca se olviden, la primera parte, lo que está dentro de la raíz, ¿sí?, sea positivo. Y así encuentro mi dominio de x. ¿Alguna duda? No, ¿Vamos bien? hasta ahí sí. Bien, genial. Veamos otro ejemplo. Entonces, volviendo acá, para que tengan en cuenta, si a mí me dan una función no igual, y me dicen identifique el dominio, no igual a 0, no trato de resolver la cuadrática, lo primero que hago es analizar los valores que puede tomar x. Si tengo una raíz, lo de adentro sí o sí tiene que ser positivo, es decir, mayor o igual que 0. Ahora, si veo esta de acá, ¿sí?, que me dice x sobre 2x cuadrado más 4x menos 6. Esa es la función. Sí. Acá, primero, antes que nada, si yo quiero analizar cuál es el dominio de esta función, lo que voy a hacer va a ser plantear que tengo una fracción, ¿verdad? Sí. Tengo un valor, un x, que está arriba, Sí. sobre un b, que sería todo esto de acá, 2x cuadrado más 4x menos 6, ¿sí? Tengo una fracción. ¿Cuál es la particularidad siempre que yo tengo una fracción? ¿Qué valor no puede tomar b? Sí. Tiene que ser distinto de... Distinto de 0. Distinto de 0. Y eso lo tienen que siempre incorporar. No se puede dividir en 0. Intenten, ya lo dije antes, pero intenten poner en la calculadora cualquier número dividido en 0, no existe. No existe solución en los reales, ¿sí? Entonces, como no se puede dividir en 0, y es una regla básica de la matemática, eso se lo graban en la cabeza, ¿cuál va a ser la particularidad de este dominio? Que lo que está abajo, ¿sí?, El denominador, sí. el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Sí. Entonces, para encontrar el dominio de x, yo tengo que plantear que 2x cuadrado más 4x Menos 6 es igual a 0. No, primero para plantearlo tengo que decir que tiene que ser distinto de 0. Distinto de 0. ¿Sí?
No Sí, se olviden, distinto de 0 porque el denominador no puede tomar el valor 0. bien, Entonces, ahí pueden trabajar con porque tengo una ecuación cuadrática, ¿verdad? sí, Puedo trabajar con la ecuación cuadrática manteniendo la desigualdad o puedo decir, voy a encontrar los valores que hacen a la función 0 y esos valores, que van a ser x1 y x2, los voy a excluir del dominio de x. ¿Sí? Sería sí, exactamente lo mismo, pero por ahí, como ya estamos acostumbrados a resolver ecuaciones cuadráticas igualadas a 0 y por ahí el desigual confunde, lo que yo puedo decir es, pero siempre escríbanlo en el examen, yo voy a poner, busco los valores que hacen 0 a la función para excluirlos del dominio. Siempre lo escriben para que la profesora entienda qué es lo que están haciendo. Entonces, si yo voy a buscar los valores que hacen 0 la función, voy a buscar el x1 y el x2, ¿verdad? sí, exactamente. El x1 y el x2 para excluirlos del dominio. Entonces, acá, esta tiene la particularidad, esta función, si la vemos, esta ecuación en realidad, ya le voy a llamar ecuación cuadrática, que todos los coeficientes, tanto A como B como C, son números pares, ¿verdad? Sí, El 2, sí, el 4 y el 6. sí, Entonces, para trabajar de una forma más sencilla, es decir, con números más chicos, van a llegar al mismo resultado igual. Si no lo pueden hacer, lo trabajan como está. Pero para trabajar con números más pequeños, lo que yo puedo hacer es sacar factor común 2. ¿Por qué puedo sacar factor común 2? Porque a este lo puedo dividir en 2, a este lo puedo dividir en 2, uy, lo borré ahí, y a este lo puedo dividir en 2. ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Los Sí, tres números, si alguno no se, por ejemplo, que yo acá tenga 2x cuadrado más 4x menos 5, no saco no factor se común. puede, no, se Tengo que resuelve. poder dividir los tres coeficientes en el Bien, mismo valor. Y acá bien, se da la particularidad de que los tres coeficientes son números pares, entonces yo sé que en 2 lo voy a poder dividir sí o sí. Si, por ejemplo, tienen 3x cuadrado más 6x menos 9, ¿cuál es la particularidad de esos tres números? Son múltiplo de 3. Son múltiplos de 3, los 3 pertenecen a la tabla del 3. Entonces a esos 3 los voy a poder dividir en 3. Eso quiere decir que voy a poder sacar factor común 3. Si no se dan cuenta, no se preocupen porque lo pueden trabajar como está. Pero a veces es más práctico sacar el factor común para que la ecuación quede más reducidos los coeficientes y los cálculos sean más sencillos. bien, Acá yo voy a sacar el factor común 2, entonces, si digo 2x cuadrado dividido en 2, X x cuadrado, cuadrado, más, respeto los signos tal cual están, 4x dividido en 2, 2X. 2x. Y tengo un menos, Mm, 6 dividido en 3. 2, 3. 3, ¿verdad? Sí, cierro paréntesis. Cierra paréntesis y esto va a ser igual a Me 0. ¿Por qué lo queda igual a 0? abajo. Porque estoy buscando x1 y x2 para excluirlo de dominio, ¿verdad? Sí, Este 2 que está multiplicando acá pasa dividiendo para el otro lado, ¿sí? Y bien, 0 dividido en 2 es 0. es 0. Entonces, para sacarlo este 2 de acá, lo que hago es dividirlo acá, ¿verdad? Sí, Y ahí se me van, esto me sigue quedando 0, entonces directamente voy a trabajar con x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0, ¿sí? Y de acá voy a sí, buscar x1 y x2. ¿Qué sería A acá? 1.
1, B sería 2 y 2 C sería menos 3. menos 3, perfecto. Después, si quieren, hagan la prueba sin sacar factor común y consideren Bien. a A2, a B4 y a C menos 6 y van a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, ya encontré los coeficientes, aplico la fórmula, entonces voy a tener menos 2 más menos la raíz, voy a decir b al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, me va a quedar 4 4 menos menos 4 por a que vale 1 por menos 3 por menos 3, ¿verdad? y sobre 2 por 1. Le voy a poner el 2 nada más porque 2 por 1, 2, ¿sí? Sí. Entonces esto me va a quedar menos 2 más menos, Más, vamos a resolver y tenemos menos 4 por 1, menos 4 por menos 3, más más 12. 4 más 12, 16 16 sobre 2. sobre 2, ¿verdad? Sí. Entonces de acá voy a decir que x1 va a ser igual a menos 2 2 más 4 más 4 sobre 2. sobre 2, que sería 2 sobre 2 igual a 1, ¿verdad? Sí, exactamente. Y voy a decir que el x2 Menos 2 menos 4 sobre 2. Menos 3. menos 2 menos 4 menos Menos 6 6, 6 sobre 2, dividido en 2 menos 3 quedaría. menos 3, perfecto. Entonces ya encontré x1 y x2, ¿verdad? Sí. ¿Qué habíamos dicho del dominio? Que había que ¿qué? Que excluir los valores que hacen cero la función, ¿verdad? Sí. Porque lo de abajo no puede ser cero. Entonces, ¿cómo excluyo el 1 y el menos 3 del dominio? El dominio de los números reales menos llave, el 1 y el menos 3 y el 1. Perfecto. Menos 3, Y el 1. yo lo voy a poner así porque entiendo que entre llave va Bien. los valores así. Y si no, la otra forma de expresarlo, yo lo veo gráficamente al dominio, este es mi dominio, ¿verdad? Supongamos que esos son los reales, todos los reales. Y si Bien. quiero excluir el menos 3 y el menos 1, el 3, perdón, el menos 3 y el 1, voy a decir, por ejemplo, acá está el 0, acá va a estar el 1 y acá va a estar el menos 3, ¿verdad? Ajá. Sí. Ahí está el menos 3. Entonces, si los quiero excluir, lo que voy a decir va a ser, este no va incluido, abro un puntito abierto, y el 1 tampoco va incluido. Y lo marco a toda la otra línea porque todos los otros valores sí puede tomar X. ¿Se entiende? Sí. Serían todos los reales menos el menos 3, acá me faltó el menos, y el 1. Y el 1. Bien. ¿Sí? Sí. Si lo quieren expresar como intervalo, sería desde el menos infinito al menos 1, unido al menos 1, perdón, al menos 3, unido al menos 3 hasta el 1, todo con paréntesis, unido al 1 infinito. Son las dos formas de expresarlo, las dos válidas, pero así por ahí es más simple porque decides todos los reales menos esos dos valores puntuales. Bien. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, Sí. repasemos hasta acá. Hemos visto dos funciones para encontrar el dominio. Una que tenía la particularidad que tenía una raíz, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo identifico el dominio ahí? Lo que tengo que plantear es que lo que está dentro de la raíz no puede ser un número negativo, Sí. ¿verdad? Sí. Eso lo quieren plantear teóricamente para que quede más prolijo.
se lo expresa así. La raíz de A, ¿verdad? Dada la raíz de A, que A sería en este caso x cuadrado más 2x, yo tengo la raíz de A, entonces A tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser un número negativo. Esto que está escrito acá es lo mismo que decir no existe raíz de un número negativo. Son las dos formas de expresar. Después hemos visto ahora que para encontrar el dominio, si yo tengo un cociente, lo que tengo que sí o sí identificar para encontrar ese dominio es que el denominador del cociente tiene que ser distinto de 0. ¿Cómo encuentro eso? Voy a encontrar los valores que hagan 0 el denominador y los voy a excluir del dominio. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a ver esta que es una combinada. Es un cociente y además tiene una raíz en el denominador. Ya la pongo un poquito más grande. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bien. Entonces, acá yo que tengo, por un lado tengo un cociente que sería A sobre B, ¿verdad? Sí. ¿Qué hemos dicho de esto? Que B tenía que ser Distinto de 0. Distinto de 0. distinto de 0, ¿verdad? Sí. Y además tengo una raíz, ¿verdad? Y En este caso le vamos a poner la raíz de B porque es la raíz del denominador, ¿sí? Tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo, pero ¿puede ser igual que 0? No. No, entonces tiene que ser mayor que 0. mayor, mayor, no. Solo mayor. No le puedo poner mayor igual porque la condición de arriba, como está en el denominador, el 0 no lo puede tomar. Bien. Entonces, sí o sí, lo que esté dentro de la raíz va a tener que ser mayor que 0. Bien. ¿Sí? ¿Qué Sí. tengo en este caso dentro de la raíz? Tengo menos 2x Más 6. más 6, ¿verdad? Sí. Entonces, esto tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Siempre, nunca se olviden, principalmente de plantear esto. Que quede planteado para que la profesora entienda por qué ustedes identifican que menos 2x más 6 tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Bien. Entonces, acá resuelvo como una ecuación simple porque no tengo cuadrado y voy a tener 2x, voy a pasar el 6 restando para el otro lado, entonces menos 2x me va a quedar mayor que menos 6, y acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Cuando teníamos Cambia el signo. cambio el signo o Pásamelo. paso las x para allá y los números para acá para tenerlas positivas. Lo voy a hacer de las dos formas para que quede claro y se identifique que es lo mismo, ¿sí? Bueno. Primero voy a cambiar el signo y voy a decir que x, y acá le voy a cambiar el signo, voy a usar otro color, va a ser menor, ¿sí? Que menos 6 sobre menos 2. Entonces, x va a ser 3. menor que 3. ¿Sí? Sí. Este es el dominio de x. Entonces, si lo grafico al dominio de x, voy a hacer acá, y voy a decir, acá está el 0, x tiene que ser menor que 3, acá voy a marcar el 3, entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Tiene que ser los valores que sean menor que 3. Va a ser desde menos infinito hasta 3. Este es el dominio de x. ¿Sí? Sí. Y acá, para que tengan en cuenta, lo voy a hacer de la otra forma para que vean que es exactamente el mismo resultado. Por si se olvidan de cambiar el signo o no identifican por qué hay que cambiar el signo, simplemente yo voy a tener 2x más 6, que me dice que es mayor que 0, ¿verdad? Sí. Entonces decíamos 2x mayor que menos 6
Entonces digo, acá está negativo, no lo quiero pasar, no lo puedo pasar. Paso por paso les voy a hacer. Va a quedar el 0 acá porque paso las X para el otro lado. Las paso sumando a las X. Y ahora voy a pasar, me va a quedar Bueno, 2X acá, y al 6 lo voy a pasar sumando para acá. Horrible porque sí, lo escriben bien. X3. Y acá me va a quedar 3 mayor que X. Mayor que X. Ah, bien. Exactamente. Entonces, que X sea menor que 3, acá leo de X menor que 3, es lo mismo que 3 sea mayor que X, o si lo leo de acá para acá, digo X es menor que 3. Llego al mismo resultado. ¿Sí? Si a esto yo lo quiero graficar, hago la gráfica, marco el 0, marco el 3, y siempre leo cómo tiene que ser X respecto al número. X, acá me dice que es menor que 3, ¿verdad? Sí. Entonces sería... Abierto el puntito acá, perdón chicas, acá también abierto, no lo van a poner cerrado porque no lo tiene que tomar. Me voy para acá y este intervalo es exactamente este, menos infinito 3. Igual, queda lo mismo. Ah, bien. Queda exactamente igual. Bien. Y eso sería el dominio de f de x, o sea, el dominio de la función. ¿Sí? Esta sería otra forma de resolverlo por si no identifican. Incluso acá, en vez de pasar el 6 directamente, puedo pasar el menos 2x para el otro lado, para dejarlo positivo en una primera instancia y no tengo que ir y volver. Ahí sería más simple también. Bien. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, acá que yo tengo combinado un cociente y además en el denominador tengo una raíz, ¿sí? Planteo primero que el cociente, si tengo un cociente, lo de abajo tiene que ser distinto de 0. Sí. Cuando tengo una raíz, lo que está dentro de la raíz, lo que está incluido en la raíz, tiene que ser mayor, igual que 0. Pero acá, como está en el denominador, solo le pongo mayor. Bien. Y así voy a resolver cuál es el dominio de x, que va a ser desde menos 3, desde menos infinito a 3. Esos son los valores que va a tomar x, o sea, el dominio de la función. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos ahora con estas, que es para buscar el dominio, los ceros y la intersección con los ejes. Le voy a agrandar un poquito acá. Ahí está. Vamos ahora con el análisis de todo. Acá, primero, antes que nada, tengo que encontrar el dominio de la función. ¿Identifican alguna restricción para el dominio? Hay un cociente, hay una raíz, hay algo que me diga x, algún valor no puede tomar. No. No. Entonces, cuando yo no tenga ni un cociente, ni una raíz, ni algo raro que me haga pensar x, este valor no lo puede tomar por tal cosa, el dominio van a ser todos los reales. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí ya encontré el dominio de x, que son todos los reales. Ahora, lo que me pide esto es, aparte de encontrar el dominio, tengo que encontrar la intersección con los ejes y los ceros de la función. Para buscar, primero, bueno, ya sabemos que la intersección con el eje X, ¿sí? Los puntos de la intersección con el eje X van a ser los valores que tome X cuando la función sea 0, ¿verdad? Entonces, para mí, más sencillo decir, primero voy a buscar los ceros de la función.
los ceros de la función. ¿Cómo encuentro los ceros de la función analíticamente? Tengo que decir que g de x, o sea, la función, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. Y ahí voy a encontrar los valores para x que hacen 0 a la función. ¿Qué es g de x en este caso? Los valores de x G de menos x x al cuadrado menos x cuadrado más 6x. más 6x menos 8. Bien hecho. Y esto tiene que ser igual, Igual a 0. ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo hago? Resuelvo la forma cuadrática, como siempre, para encontrar x1 y x2, y esos valores, el x1 y el x2 que encuentre, si es que existen, van a ser los ceros de la función. ¿Sí? Los busquemos en este caso. Acá, otra particularidad para que tengan en cuenta, a es menos 1, ¿verdad? Porque tengo menos x cuadrado. Sí. Lo puedo trabajar al a como menos 1 o sacar factor común menos 1 para que a me quede positivo. Como a ustedes les resulte más simple, más cómodo, si quieren lo dejamos como está. 6 por 6, 36, más 4 por 8. El b va a ser 6, el a va a ser menos 1, si lo dejo así como está, y el c va a ser menos 8, ¿verdad? Sí. Sí. Uy, bueno, esto es un 8. 6 por 6, 36. 4 por Busco 8, x1 y x2. 36, 32. Igual a qué va a ser, a menos 6, más menos, Raíz cuadrada. la raíz cuadrada de 6 al cuadrado es 36, ¿verdad? Sí. Y ahora tengo menos 4 por menos 4. 1, va a ser 4 positivo. 4 más 4. Por menos 8, menos 32. Sería menos 32. Menos 32 sobre menos 2, porque a vale menos 1. Entonces hago 2 por menos 1, menos 2. Sí. Entonces esto, ¿a qué me quedaría igual? A menos 6. Acá es 36 menos 32 es 4, la raíz de 4 es 2, ¿verdad? Sí. Voy a hacer x1 primero, menos 6 más 2, habíamos dicho, sobre menos 2, y acá digo menos 6 más 2 es menos 4, dividido en menos 2 me queda 2 positivo, ¿verdad? Sí. Bueno, es un 2. Y saco x2 y digo menos 6, acá sería menos 2, menos 6 menos 2 menos 8, 8 igual a menos 2. Bajo menos menos 8 dividido en menos 2, 4 positivo, 4 ¿verdad? positivo. Sí. Entonces, encontré los ceros de la función. Los ceros de la función van a ser x1, tiene 2 ceros la función. ¿Qué quiere decir que tiene 2 ceros la función? Que intersecta al eje de las x en 2 puntos. Dos partes. ¿Sí? Cuando x1 vale 2 y cuando x2 Vale 4. vale 4. ¿Sí? Entonces ya encontré los ceros. Ahora que encontré los ceros, encontrar la intersección con los ejes. Yo pongo la intersección con el eje X, van a ser 2 puntos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el primer punto? El 2. ¿Cuánto vale y cuando X vale 2? 0. 0. Este va a ser el punto 1. ¿Y el punto 2? X vale 4,0. 4, 0. Y también vale 0 cuando X vale 4. ¿Sí? Sí. Esas van a ser las intersecciones con el eje X. Ahora,
¿Cómo voy a sacar la intersección con el eje Y? Ya habíamos dicho al principio que era la intersección con el eje Y. Son los valores que toma Y, o sea, la función, cuando X es igual a 0. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me identifica eso yo? ¿Cómo se llama mi función acá? G. Tengo que buscar G de 0. ¿Qué quiere decir G de 0? Que donde tengas X en la función, voy a Lo reemplazar reemplazo por por 0. 0. Entonces, si yo tengo la función acá, que es menos X cuadrado, vamos a poner todo acá para que quede bien claro. Yo tengo G de X, que es igual a menos X cuadrado, ¿verdad? Sí. Menos X cuadrado más 6X menos 8. Sí. Entonces, si yo tengo que buscar G de 0, es decir, reemplazo donde está la X por 0, esto me va a quedar menos 0 al cuadrado más 6 por 0 6, menos 8. 0. Entonces, G de 0 Bien. es igual a 0 al cuadrado, 0. 0 por 0 es 0. Más 6 por 0, 0. Menos 8. 0 más 0, 0. Menos 8, menos 8. Entonces, G de 0 es igual a menos 8. 0 es igual a menos 8. Entonces, la intersección con el eje Y va a ser el punto Menos 8. 0 menos 8. 0 menos 8. 0 para X, menos 8 para Y. Perfecto. 1 menos 8. 0 menos 8. ¿Sí? Sí. Perfecto. Tip acá para que se den cuenta. Si yo estoy buscando la intersección con el eje X, ya sé que va a ser cuando X valga 0, ¿verdad? Acá G de 0 implica que X es igual a 0, ¿verdad? Cuando ustedes tengan una ecuación cuadrática o también una ecuación lineal, ¿sí? Va a ser el último valor, el valor que va a tomar ahí, siempre. Siempre les tiene que dar este valor. ¿Por qué? Porque estos términos van a ser 0 porque X vale 0. Entonces, siempre tengan en cuenta, después para corroborar, si lo analizan así, que la intersección con el eje Y se va a dar cuando X sea 0 y Y, el valor que toma, es el valor de C en este caso, que es el término independiente. ¿Sí? Sí. Bueno, y acá ya encontré dominio, los ceros y la intersección con los ejes. Bien. No les digo el rango en este caso, que es una ecuación cuadrática, porque eso sí o sí hay que ver ecuación cuadrática para que puedan identificar el rango. Y la próxima clase lo vamos a ver. Ahí van a aprender cómo identifico, porque una ecuación cuadrática, como les mostraba al principio, es una parábola. Sea abierta para abajo o sea abierta para arriba, es una parábola, una U o una U invertida, ¿sí? Y el rango siempre va a estar determinado por el punto máximo o el punto mínimo que pueda tomar esa parábola. Y ese es un valor que se lo encuentra en una función cuadrática de una determinada manera. Entonces, si les piden rango, sí o sí hay que ver ecuación cuadrática. Acá lo más importante de la primera parte para analizar el dominio es, bueno, lo que venimos viendo hasta acá,
Y bueno, ¿cómo encuentro los ceros? Y cómo encuentro entonces la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. ¿Sí? Sí. Vamos a ver que sí. Acá tengo otro ejemplo más. Muy bien. Acá. En este caso, ¿qué piensan del dominio de X? ¿Tengo alguna fracción? ¿Tengo alguna raíz? ¿Tengo algo que diga X no puede tomar este valor? No. X puede tomar cualquier valor de los reales. No hay ninguna restricción para los valores que pueda tomar X. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales. Ahora, la intersección con los ejes. Perdón, primero voy a sacar los ceros. Para sacar los ceros, ¿qué habíamos dicho? Tengo que igualar a h de x igual a 0, ¿verdad? H de x tiene que ser igual a 0. Entonces, menos x menos 2 al cuadrado tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Para resolver esto, lo primero que voy a hacer, este es el cuadrado de un binomio que lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Sí. Lo primero que yo voy a hacer para resolver esto va a ser deshacerme de este menos que está acá porque está muy molesto. Entonces voy a decir, lo voy a pasar dividiendo para el otro lado porque esto es exactamente lo mismo que yo tenga menos 1 por x menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces el menos 1 lo voy a escribir por las dudas, por si a alguien le complica entenderlo. Esto es como que yo tenga menos 1, este menos de acá, es como que yo tenga menos 1 por x menos 2 al cuadrado, igual a 0. ¿Sí? Como es una ecuación, o sea, una igualdad, a este menos 1 de acá que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo para acá. Sería 0 sobre menos 1. ¿Cuánto es 0 sobre menos 1? 0. Entonces, a esta la puedo dejar expresada. X menos 2 al cuadrado igual a 0. ¿Verdad? Entonces, ahora voy a resolver el cuadrado de un binomio. ¿Se acuerdan la fórmula? La voy a escribir acá por las dudas para que quede clara. Yo tengo A más Al B. cuadrado. Espera, la voy a escribir. Creo que la puedo escribir con texto para que sea más simple. Si yo tengo, por ejemplo, A más B, ¿verdad? Bueno, le voy a poner el 2 acá, pero esto sería elevado al cuadrado. Va a ser igual al cuadrado del primero, o sea, A al cuadrado, más el doble producto, 2 por A por B, más el cuadrado del segundo, B al cuadrado, ¿sí? Esa es la fórmula del cuadrado de un binomio. Entonces, acá, para resolver este cuadrado del binomio, me va a quedar x cuadrado más el primer 2 por el primer término que es x, por el segundo término que es menos 2. Siempre cuando multipliquen valores negativos, pónganlo entre paréntesis. Más el segundo al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado. Y esto igual a 0. Esto me va a quedar x cuadrado menos
¿Por qué menos? Porque 2 por x, 2x por menos 2, menos. Menos 4, 2 por 2, 4, entonces menos 4x. Y acá me va a quedar más, menos 2 al cuadrado, 4. Siempre recuerden también que cualquier número elevado al cuadrado, ya sea ese número positivo o negativo, el resultado es positivo. ¿Sí? Esto igual a 0. Entonces, de acá voy a buscar el x1 y el x2 para encontrar los ceros de la función. Ahí, entonces voy a decir que menos b vale 4, menos 4, ¿no? Entonces, menos b va a ser 4, más menos la raíz de 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 4, 16, menos 16 sobre 2, ¿verdad? ¿Cuál es la particularidad acá? Que la raíz se me hace 0, porque es 16 menos 16, 0, la raíz de 0, 0. Entonces, x1 y x2 son iguales. Porque le sumo y le resto 0 al 4. Entonces, x1 y x2 son iguales y es igual a 2. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Bien. x1 y x2 es igual a 2. Entonces, los ceros, ¿sí? Acá, para identificar los ceros, va a tener un solo cero en la función, cuando x valga 2. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la intersección con el eje x? ¿Qué punto? El punto 2, cuando x vale 2, 2.0. y vale 0. ¿Sí? Y la intersección con el eje y, ¿cómo la voy a encontrar? Voy a decir que, ¿cuál era la función? H, ¿no? Tengo que encontrar h de 0. Busco h de 0. Para encontrar h de 0, donde esté x, reemplazo por 0. Entonces me quedaría menos 0 al cuadrado. Ah, no, perdón, esto es 0 solo. Me queda 0 menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Menos, en realidad está adelante, acá, al cuadrado. Esto sería h de 0 igual, ¿verdad? Donde está x en la función, reemplazo por 0. Y esto me quedaría menos 0 menos 2, menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado es 4. 4. Entonces, el resultado final es menos 4. Entonces, la intersección con el eje Y va a ser el punto 0 menos 4. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Bueno, espero que sí. Cualquier cosa me pregunta. Ahí hemos encontrado, entonces hemos identificado cómo encontrar el dominio, los ceros y la intersección con los ejes de las funciones, tanto de forma gráfica como de forma analítica. Ahora vamos a pasar
Si quedan dudas, tienen ahí el práctico para practicar, ¿no? Han subido nuevo para extensión y hay un Sí, montón de ejercicios de funciones, estuve chusmeando, con raíz, todas son fracciones, entonces ahí tienen un montón para entretenerse sacando dominio de esas funciones. Y bueno, y sí. que de esa función identifican los ceros, la intersección con los ejes, todo. Así que tienen para practicar mucho. Ahora vamos a avanzar un poquito para terminar con lo que es funciones. Lo voy a tratar de explicar bien simple a esto, que es paridad. ¿Sí? Ah, buenísimo. Sí, 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 sí. Paridad, ¿qué sería? ¿Qué sería paridad, digamos? Una función va a ser par, es como mucho más simple verlo gráficamente, pero no lo han tomado gráficamente a esto, lo han tomado analíticamente. Una función va a ser par cuando yo puedo identificar que como que es una función espejo, como que en determinado punto hay un punto que corta la función y la función hace como lo mismo para para la izquierda que para la derecha. Y cuando es impar, es como que está la función posicionada en los positivos y en los negativos, la puedo ver como no espejo, sino así como invertida, como opuesta. No importa. Eso para que tengan en cuenta. Lo que importa es la fórmula. ¿Cómo aplico las fórmulas para saber si una función es par o una función es impar? Muy simple. A mí me van a dar una función y yo para determinar que esa función tiene paridad, lo primero que voy a tratar de demostrar es si esa función es par. ¿Cómo voy a demostrar que esa función es par? Yo tengo f de x, que es la función que me dan. Entonces, para saber si es par, lo que yo tengo que buscar es si f de x Es igual, es igual a f de menos x. no sé. Si eso se cumple, yo puedo afirmar que la función es par. Si no se cumple, no es par y ahí paso a probar si es impar. Veamos este caso particular que yo tengo. ¿Qué va a ser mi f de x acá? La función que tengo, así, tal cual. Menos 3x cuadrado más 4, ¿verdad? Sí. Ahora, yo voy a decir, bueno, ¿qué es f de menos x acá? ¿Cómo me identifica f de menos x? Muy simple. Donde esté la x en la función, voy a reemplazar por menos x. ¿Se acuerdan que recién decíamos cómo voy a sacar la intersección con el eje y? Y decía, donde esté la x voy a reemplazar por 0 para sacar a f de 0. Sí. Bueno, acá hacemos exactamente lo mismo, pero donde esté la x, vamos a reemplazar por menos x. Entonces, si yo tengo que reemplazar por menos x, esto va a ser menos 3 Por -1. por, voy a abrir paréntesis, acuerden que siempre voy a poner el menos x, Por X. voy a poner menos x al cuadrado más 4, ¿verdad? Sí. Me queda así, menos 3 por menos x al cuadrado más 4. ¿Qué pasa acá? Menos x al cuadrado me va a dar exactamente el mismo resultado que x al cuadrado. Sí, porque es positivo. Claro, porque cualquier número elevado al cuadrado, sea ese Positivo. número positivo o negativo, el número va a ser el mismo, ¿verdad? Sí, Si yo digo, exactamente. si x vale 2, por ejemplo, y digo 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, 4. 2 por 2, 4. Y si digo menos x en ese caso, o sea, menos 2 al cuadrado también es 4, ¿verdad? Sí, positivo. Sí. Entonces, que yo tenga acá menos x al cuadrado es lo mismo que yo tenga x al cuadrado. ¿Sí? Sí. Eso me permite a mí afirmar que f de x es igual a f de menos x. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, la función es par.
Si ya encontré que la función es par, porque puedo demostrar que f de x es igual a f de menos x, el ejercicio queda ahí. Ya demostré que la función tiene paridad y es una función par, porque f de x igual a f de menos x. ¿Sí? Sí. Si yo intento, vamos al ejercicio que sigue para que quede más claro. Ah, este está lindo porque tiene valor absoluto. Acá me dan esta función, ¿verdad? Sí. F de x igual al valor absoluto de x menos 5 sobre 3x. Este es mi f de x. ¿Cuál va a ser mi f de menos x acá? Porque recuerden que yo quiero comprobar si la función es par. Entonces, para que sea par, f de x tiene que ser igual. Lo voy a volver a poner acá. Quiero comprobar la paridad primero, viendo si es. Igual a F Tiene que ser igual a f de menos de x, ¿verdad? menos X. Sí. Ya tengo yo el f de x porque me lo dan. Entonces voy a calcular el f de menos x para demostrar si son iguales o no, por ende si la función es par o no. Entonces, donde tenga la x en mi función, voy a reemplazar por menos x. Esto me quedaría el valor absoluto de menos x, Menos X menos 5 cierro el valor sobre, absoluto, sobre por menos X, paréntesis. por menos x, ¿verdad? Sí. ¿Es igual f de x a f de menos x? No. Este no. No, no es igual. No. Son ecuaciones Este, distintas. sí. Empecemos porque arriba Queda menos X menos 5. menos x menos 5 dentro del valor absoluto. Y que esté en valor absoluto a mí me dice que el resultado tiene que ser positivo. Exactamente. Pero que yo tenga x acá y que tenga menos x acá, el resultado, el número final que esté dentro va a ser, o sea, van a ser distintos. Por ejemplo, si yo digo que x vale 1, voy a poner un ejemplo acá. Yo digo, x vale 1, ¿verdad? Sí. Si yo reemplazo en f de x por 1, ¿cuánto me queda el valor absoluto arriba? Me va a quedar el valor absoluto de 1 menos 5, ¿verdad? Sí. Entonces va a quedar el valor absoluto de menos 4, que va a ser igual a 4. Sí. Recuerden que cuando está el valor absoluto, siempre el resultado es positivo. Sí. Y ahora, menos x, si x igual a 1, menos x igual a menos 1, ¿verdad? Sí. Entonces, adentro me quedaría menos 1, menos 5, menos 6. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 6? 6. 6. Entonces, ahí ya puedo demostrar que son distintas. Y ni Bien. hablar de abajo, que también va a cambiar el signo, porque abajo está multiplicado 3 por menos x, me va a quedar menos 3x. ¿Sí? Pero ahí Sí. yo ya sé que f de x es distinto que f de menos x, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, la función no es par. No, no es par, Bien. ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que demostrar, tengo que probar si esa función es impar, ¿verdad? Sí. Sí. Termina acá el ejercicio. Digo, bueno, par no es. Ahora, nos fijemos si esta función es impar. ¿Qué tiene que cumplirse para que una función sea impar? Se tiene que dar que f de menos x, que es lo que acabo de encontrar acá, ¿sí? Igual. Tiene que ser igual a menos Menos f de x, menos F de X. ¿sí? Sí. Yo a f de menos x, esto ya lo tengo acá, ¿verdad? Sí. Porque lo resolví para intentar demostrar si la función era par. Entonces, para demostrar si es impar, lo que tengo que encontrar es menos f de x y compararlo con f de menos x. Bien. Menos f de x, yo le pongo un menos adelante a toda la función.
Ah, bien. No reemplazo donde está la x por menos x, porque eso sería f de menos x, sino que pongo un menos acá adelante, Sí. abro un gran paréntesis, un gran corchete, lo que quieran, y adentro le voy a poner el valor absoluto de x Ujú. menos 5. Esperen que tengo una duda acá. Quiero ver si estoy diciendo bien. Menos f de x, sí, ¿no? Sí. Valor absoluto de x menos 5 sobre 3x, ¿verdad? Sí. Eso sería menos f de x. Entonces, ahora, si yo tengo este menos acá, ¿sí? Lo que hace este menos es volverme la negativa a toda la fracción, ¿verdad? Sí. Sería lo mismo que decir Menos X. x menos 5, ¿verdad? Sí. Sobre 3x. Te hago una consulta. Sí, ¿El impar no es menos f de menos x? sí, ¿sabes qué? Eso lo estoy dudando. ¿Tienen la teoría ahí? ¿Alguna? Yo no la tengo la teoría, pero es de lo que me acuerdo. A ver, dame un segundo que quiero buscar acá, porque ahí creo, no sé si lo puse mal. Para. ¿Me dan un segundo? Clases sincrónicas, no. Sí, acá. Funciona, habíamos visto en la tercera clase, ¿verdad? Sí. Quiero ver paridad. Acá. Me queda... Acá, función impar. No, está bien, es la f es impar, sí, solo sí, para todo x perteneciente al dominio de f, tal que f de menos x sea igual a menos f de x. Si ven la teoría, les comparto si quieren la pantalla acá. Esperen que voy a compartir otra pantalla, así ven dónde estoy viendo. Acá estoy en la teoría de, ven ahí, ¿verdad? Que había subido la profe, y acá está la definición de función impar. Y dice, una función f es impar si solo si f de menos x es igual a menos f de x. Acá. Que sería lo mismo que hemos puesto acá. F de menos x igual a menos f de x. Perdón, no les estoy mostrando, pero como lo estábamos resolviendo. Ahí comparto nuevamente. ¿Se entiende? Sí, quizás es diferente la forma del planteo. En lo que yo tengo es impar, es f de x es igual a menos f, paréntesis, de menos x. F de x igual a f de menos x. F de x es igual a menos f de menos x. No, yo creo que ahí, pregúntalo si querés, preguntar a la profe, Ahí, María José, porque yo creo que hay un error ahí. O sea, yo sé que para demostrar que es par, es f de x igual a f de menos x, ¿verdad? Como sí, recién, eso seguro. Ahora, ahí yo encuentro f de menos x.
Entonces, para demostrar si es impar, tengo que buscar menos f de x. Y me quedaría así, o sea, la función, acá lo había puesto, par f de x igual a f de menos x. Impar sería menos f de x igual a f de menos x. Acabo de decir que sería f de menos x igual a menos f de menos x. F de x igual a menos f de menos x. Por eso que por ahí es el planteo en realidad, y capaz Claro, que estamos hablando de lo mismo. claro, capaz que sí, es que ahí vos lo que harías sería poner el menos a toda la función y aparte ponerle menos al valor donde está x. Exacto. Por eso Sí, digo, el planteo es diferente simplemente, me claro, parece. capaz que el planteo es diferente. Yo creo que esta forma es como más simple porque ya es como que arriba tenés el f de menos x Claro, y no pones doblemente menos, sino directamente buscar el menos f de x. Pero si lo aprendiste de la otra forma y llegas al mismo resultado, no hay problema, digamos, se tiene que poder resolver así también. perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, volviendo acá, que va a ser, estamos hablando de lo mismo con María José, acá yo voy a buscar menos f de x para ver si eso es igual a f de menos x, que ya lo encontré. ¿Qué pasa acá? Este menos que está acá, ¿sí? Está multiplicando a toda mi fracción, ¿verdad? Sí, Pero podría estar arriba o abajo. Es exactamente lo mismo, ¿o no? sí. Porque multiplica todo. ¿Y qué les parece? Menos f de x es igual a f de menos x. Si tienen que No, comparar esto con esto. no, porque menos por menos se hace más en el 5. No. O sea, acá, en este Sí, caso particular, sí sí. son iguales. Ah, cierto que es 5 positivo, menos negativo, tenés razón. Claro, porque recuerden que el menos Sí, es como que yo le pongo menos a toda la función. sí, No es que sí, le reemplazo el menos a cada uno de los valores que bien, esté adentro. ¿Sí? bien, sí. Digo menos f de x. Entonces considero que toda la función es menos. Entonces sí, a ver, menos, Entonces sí, porque acá, que yo tenga menos, o sea, 3 por menos x, a este lo voy a expresar acá si quieren para que quede bien claro. sí, Esto es como que yo tenga el valor absoluto. menos X, Ah, no, pará, perdón, está bien. No es igual, ¿por qué? Porque arriba tengo menos x menos 5. Me había olvidado esa parte. No es impar. Acá voy a tener menos 3x, ¿verdad? Es como que yo a este menos sí puedo identificar que va a ser lo mismo que ponerlo acá adelante. Y acá es como que a este lo pongo acá, entonces digo, sí, la parte de abajo son iguales, pero la parte de arriba siguen siendo distintas. No tiene paridad. No tiene paridad, exactamente. Entonces esta no es impar, y si no es par y no es impar, no tiene paridad. Ya demuestro que si no es una cosa ni la otra, no tiene paridad. Para que sea impar, esto menos f de x, que es esto de acá, me tendría que quedar igual a esto. bien, Tendría que ser iguales para que sea impar. En este caso bien, no son iguales porque acá dentro del valor absoluto sigue siendo distinto los resultados que me van a dar. ¿Verdad? Entonces, esta función no tiene paridad. bien. Y veamos un ejemplo más. Acá, el último, para ver si es par o impar. Que tenemos f de x igual a menos 5 sobre x cuadrado. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer va a ser buscar f de menos x, ¿verdad? Que va a ser reemplazar donde esté x por menos x.
sería menos 5 sobre menos x al cuadrado. ¿Es igual f de x a f de menos x? No. Sí, ¿Sí? Porque menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Ah, bien. Bien. Entonces la función va a ser, si tiene Par, paridad par. y es no puse un ejemplo de una impar. No sé si alguien tiene a mano un ejemplo de una función impar como para que lo resolvamos si quieren, así vean cómo queda. Y si no, ya les busco alguno y les mando resuelto para que quede demostrado que es impar. Había algunos, no tengo acá los ejercicios resueltos, pero ese yo tenía, por ejemplo, ahí está, les voy a hacer uno muy, muy simple, ¿no? Pero más o menos para que entiendan cuándo va a ser impar. Si yo tengo, creo que este va a dar, algo demasiado simple como f de x, uy, qué feo, igual a 2x, así de simple, 2x, esa es mi función. Si yo quiero sacar f de menos x, sería 2 por menos x, ¿verdad? Sí. Porque reemplazo donde está la x por el menos x. Y esto me quedaría igual, 2x por menos x menos 2x, ¿sí? ¿Es par? no, 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 par. no es par, ¿verdad? ¿Por qué? No. Porque f de x es Es nulo. distinto que f de menos x, ¿verdad? Sí. Ahora, si yo de esta quiero encontrar menos f de x para compararlo con f de menos x, me va a quedar menos 2x. ¿Sí? Porque le pongo el menos a toda la función. ¿Y qué pasa acá? Es par. Es impar. Par, perdón. Ajá. Es impar. ¿Por qué? Porque f de menos x, que es lo que yo había encontrado acá, es igual a menos f de x. Entonces la función es impar. ¿Se entiende? Ahí sí es impar. Porque f de menos x es igual a menos f de x. Son iguales. Entonces, eso a mí me lleva a determinar que la función sí tiene paridad y es impar. Menos 2x va a ser igual a menos 2x. Acá recuerden que este menos abarca toda la función, que es lo mismo que le pongo un paréntesis acá, porque mi función es 2x. F de x es 2x. Entonces le pongo el menos 2x es lo mismo que menos 2x. Que es lo mismo que f de menos x, entonces la función es impar. ¿Se entiende ahí? Sí. Perfecto. Bueno, creo que acá cerramos. Me esperan un segundo, le voy a abrir la puerta del balcón al perro. Perdón. Entonces yo tengo que... Ahora sí.
Bueno, y eso sería todo lo que es funciones. Hay mucho para practicar, mucho para hacer, para resolver, para identificar los dominios van a usar un montón de inecuaciones, de ecuaciones, así que hay para entretenerse mucho con este tema. Y después queda lo que es función lineal y cuadrática, que bueno, ideal si esta parte de función está como bien identificada o ya bien incorporada para que función lineal y cuadrática sea como más sencillo, son otras fórmulas que hay que aprender ahí, y después sistema de ecuaciones que es más divertido, resolver ecuaciones pero dos simultáneamente. Y con eso termina la materia. Le decía a los compas que se habían sumado al principio que por ahí haciendo 2 clases más, una para función lineal y cuadrática y otra para sistema de ecuaciones, podemos terminar, y si nos queda tiempo, suma unita como de repaso para antes de que rindan. Buenísimo. Así van con todo visto. Y bueno, ideal si pueden ahora, cuando puedan, hacer el práctico que han subido del segundo práctico que tiene inecuaciones y funciones. Y haciendo eso ya quedaría como la primera parte cerrada. Así que, bueno, compas, llegamos hasta acá y ya les aviso si me puedo organizar capaz que para mañana. Así hacemos función lineal y cuadrática. Y si no, semana que viene tendríamos que meter 2 clases sí o sí antes de rendir. Así que capaz que podemos hacerlo mañana. Bueno, cualquier duda que tengan, Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mel. Besito. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. genial. Estamos en Gracias. contacto entonces. Besos a Gracias. todos. Gracias, igualmente. Chau, chau. Gracias, Chao. Melanie. No, de nada. Chau. Ahí mando el PDF este.